Continuando, vamos a revisar el Imperio Carolingio. Se le llama así precisamente porque alguien llamado Carlos se va a destacar en esta etapa. Vamos a reconocer aquí el territorio de los francos, que va a ser precisamente el inicio de este imperio. Primero que nada, también vamos a puntualizar que en lugar de un emperador o un rey, quien tenía más poder era un mayordomo, que en realidad utilizaba al rey como si fuera un títere, ¿no? El mayordomo es quien gobernaba. Dentro de los últimos más destacados es Carlos Martel, conocido como el Martillo, bueno, pues también por la batalla de Poitiers, que va a ser precisamente la enfrenta que hace a los musulmanes. ¿Se acuerdan que los musulmanes estaban ingresando acá? Querían ingresar al territorio franco, pero él ha logrado frenar precisamente aquello. Después de eso vienen los hijos de él, Carlomán y Pipino el Breve, pero en realidad Pipino el Breve va a ser quien se haga cargo de el gobierno. Pipino el Breve va a tener un hijo llamado Carlos, autodenominado también como Carlos el Grande o Carlomagno, quien va a apoyar a la iglesia en los auxilios que le va a pedir por las invasiones de los lombardos. Y es así que el Papa va a reconocer a la dinastía carolingia como los elegidos por Dios para proteger la iglesia católica, ¿no? Es ahí donde vamos a ver la aparición del sistema feudal, porque para poder dominar todo el territorio necesitaba de ayuda el emperador, entonces sí o sí necesitaba de nobles. Es por eso que aparecen los condados, que son para los condes, las marcas para los marqueses, los ducados para los duques, que van a ser lo que algunos han llamado también frontera agrícola, un lugar donde se trabaje y también sirva de resguardo del territorio para evitar cualquier otra invasión. En el año 800, el Papa, por todo el apoyo que Carlos Magno va a darles, lo va a coronar como emperador Augustus. Entre otras cosas importantes que hizo él es la Escuela Palatina, que es un colegiado para formar a gobernantes o personas que vayan a ser funcionarios que apoyen al gobernante. Luego está el Missi Dominici, que va a ser una especie de grupo itinerante que va a ir de un lugar a otro para revisar qué es lo que estaba sucediendo en todas las fronteras y así mantener el control centralizado en el monarca. También va a estar después de él Luis el Piadoso, su hijo, coronado como Ludovico Pío en el año 814, pero él se va a enfrentar con varias luchas internas por los nobles. También va a ser víctima de las invasiones vikingas de húngaros y de musulmanes. Y por último también el enfrentamiento que va a haber entre sus tres hijos, Carlos el Calvo, Lotario I y Luis el Germánico. De los tres, ¿quién se va a destacar? Va a ser precisamente Luis el Germánico, que va a dar pie al Imperio Germánico, que luego se va a llamar Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y por qué se le llama así? Porque el Papa lo va a reconocer como tal. Sacro porque es por parte de la Iglesia, imperio por todo su territorio, romano porque su capital es Roma y germánico porque empieza con Luis el Germánico. Su territorio está dividido en ducados, su monarquía es electiva. Dentro de estas elecciones se dice que el mejor gobernante fue Otón I el Grande, denominado y coronado también como Sacro Emperador en el año 962. Él pertenece a la dinastía sajona. Entre las cosas más importantes que pasó en esta dinastía es el efectivo control del territorio, eso quiere decir controlaban a los nobles, el reconocimiento de la religión para todo el territorio, y bueno, pues la capital es Roma. Una característica de este tiempo es la división de todo su territorio, que como ven es muy disperso. Luego de la dinastía sajona está la Salia, y en la dinastía Salia está Enrique VIII,
que ha empezado un problema llamado la querella de investiduras, que va a ser contra el Papa Gregorio VII. ¿Por qué sucede esto? Porque el rey antes, el emperador, elegía a los clérigos de la más alta jerarquía, exceptuando el Papa, y bueno, pues al Papa no le gustaba eso, porque en algún momento se decía que el emperador estaba pecando con la simonía. La simonía es el negocio que se hace con asuntos religiosos. Todo eso termina en 1123 con el Concordato de Worms, que va a definir que todo lo religioso es para el Papa y todo lo político es para el rey. Y bueno, otra de las cosas que habíamos estado viendo mientras escuchaba la narración es el feudalismo como un sistema económico que se va a desarrollar desde el siglo XI hasta el siglo XIII. El feudalismo básicamente es lo que vieron en ese mapa en el imperio germánico, ¿no? La división de varios territorios y a la final parecen principados pequeñitos. A todo esto, a estos pequeños territorios, se les va a llamar feudos como tal. Va a haber un sitio donde vive la nobleza de ese feudo. Ahí mismo van a estar los artesanos, todos los trabajadores, los que hacen manufactura dentro de esto. Y a la par también va a estar acompañado por una aldea donde va a haber cultivos y precisamente se va a desarrollar el intercambio comercial, que en la actualidad lo seguimos viviendo. Los burgos, que serían las ciudades, vivimos de lo que produce el área rural. Y el área rural también necesita cosas que tenemos en las ciudades. Aparece la figura del caballero que va a servir al rey o a un noble con el objetivo de garantizar la seguridad y bueno, pues a él se le daría alimentación, vivienda y todo lo que él requiere. Por otro lado, en la etapa del feudalismo en estos siglos va a aparecer la academia religiosa. Ahí está Santo Tomás de Aquino, uno de los más destacados, que van a tener una tarea muy importante dentro de los monasterios, porque es ahí donde se va a traducir todo el conocimiento greco-romano. También van a aparecer las universidades como tal, pero el acceso a esta información va a ser simplemente para la élite. Luego vamos a ver cómo Gutenberg introduce la imprenta y va a ser una especie de rebelión contra aquel conocimiento elitista. La élite es la única que tiene acceso al conocimiento, pero ¿qué es de los demás? Entonces, con el invento de Gutenberg, la imprenta, se va a poder replicar todos aquellos libros. Entonces, el conocimiento ya no va a ser solamente de la élite, pero eso ya es parte de otra historia. Vamos a ver también las clases sociales. Si bien hay un rey, hay la nobleza, que va a estar dividida en dos, el clero también, de acuerdo al rol que vayan cumpliendo. Este va a ser el grupo privilegiado y el no privilegiado, que van a ser los campesinos y los siervos. Los siervos van a estar totalmente sujetos a los nobles o a los señores feudales. Los campesinos de alguna manera van a tener cierta libertad de elección. Y bueno, ya terminando el feudalismo aparece la peste bubónica o la peste negra, producida precisamente por las ratas, ¿no? Las cruzadas. Esto empieza cuando el imperio bizantino, el rey bizantino en este caso, pide ayuda al occidente. ¿Se acuerdan que la iglesia se había dividido entre oriente y occidente? Entonces, el oriente estaba siendo invadido por los musulmanes, entonces le pide ayuda al oriente y el Papa Urbano II va a decir, nos vamos a poder unir, es porque Dios lo quiere. Entonces vamos a empezar las cruzadas, que van a ser batallas religiosas con el objetivo de recuperar los sitios sagrados, ¿no? Van a haber 8 cruzadas reconocidas como tal, pero va a haber otras acciones que no precisamente van a ser cruzadas. ¿Por qué se dice que es una cruzada reconocida? Es porque el Papa
redactaba una bula que va a ser como una autorización para que haya aquello. Pero como no todos podían acceder al contacto con el Papa, van a hacer sus campañas extras por ahí y bueno, pues van a considerarse o van a considerar algunos como cruzadas. Para empezar, la primera cruzada de los príncipes va a ser una de las más importantes porque recupera el territorio, pero posteriormente a eso, Salahadin o Saladino va a ser quien los derrote en el año 1187 y retome otra vez este territorio. Ahí vamos a ver aparecer en la segunda cruzada a Ricardo Corazón de León, el más conocido, quien va a lograr un tratado o una especie de control mutuo. Pero sucede que ya en la cuarta cruzada, conocida como la torcida, va a haber saqueos. Entonces el Papa va a excomulgar a todos los cruzados. Inclusive va a haber ahí, les puse en una cruzada infantil hecha por pequeñitos, por niños. Van a estar algunas cruzadas inútiles, como es la quinta. Ahí. También hay una sexta cruzada en la que sí se va a retomar Jerusalén, Nazaret, que es por Federico II, que va a ser germano, pero va a ser excomulgado, porque él se va a autodenominar rey, entonces eso no le agradaba al Papa. Luego los musulmanes, después de que muere, van a volver a retomar este espacio. Lamentablemente después las otras cruzadas no han sido tan beneficiosas y bueno, terminó esto con la derrota de los cristianos, de los cruzados. La guerra de la Reconquista es algo con lo que vamos a ir terminando, porque precisamente va a desarrollarse aquí una de las cruzadas importantes, ya que va a terminar con la batalla de las Navas de Tolosa, que es precisamente la reconquista de este espacio que conocemos en la actualidad como Portugal y España. Desde el siglo VIII los musulmanes van a estar presentes en este territorio, pero Alfonso VIII de Castilla va a empezar a tener fuerza con su ejército y su objetivo es retomar todo ese territorio, pero sí o sí necesita el apoyo de los otros vecinos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Gracias a sus contactos religiosos, acude hacia el Papa Inocencio II, quien va a dar la bula de cruzada, y es así como todos los demás se le van a unir. ¿Qué sucede? Entre todos los reinos que había repartidos por acá, todos estaban como que susceptibles porque uno y el otro podían invadirles. Entonces, si había una bula, estaban obligados a ir a la cruzada y a pesar de que haya diferencias, no podían traicionarse y conquistar, digamos, recuperar ese territorio que había sido invadido por los musulmanes. Se acerca la Granada o Granada, que va a ser el último reducto musulmán. Se rinden en 1492 y se van. Hay una unificación cultural y religiosa. Se les obliga a convertirse a los musulmanes y expulsan también a los judíos y a los musulmanes que no quieren convertirse, ¿no? Esta es la última batalla y posteriormente van a aparecer los reyes católicos. Y ustedes saben qué es lo que significa, ¿no? La, entre comillas, conquista de América, la invasión de América. Para culminar esto, jovencito, vas a hacer algunas actividades. Primero te vas a plantear 5 preguntas de todo lo que acabas de escuchar. Si tienes la posibilidad de investigar, te preguntas y te respondes tú mismo, ¿no? Luego vas a elegir a un personaje, el que más te agrade, y de él vas a investigar su biografía, las cosas que más ha hecho. Vas a interpretarlo si se quiere y vas a presentarte en un audio, ¿no? Las preguntas y el audio. Muy bien, eso es todo.